여러분, 안녕하십니까. Hoy vengo con un vídeo más político, por así decirlo, más legal, porque os quiero hablar sobre un derecho humano que tanta pompa y circunstancia tiene en los países liberales, y es sobre el derecho de libertad de expresión. Y es que, a ver, mm, quiero demostrar lo siguiente, y es un dicho popular que diré al final del vídeo. Vamos a ver, el derecho de libertad de expresión, la libertad de expresión, es un derecho humano, está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, no es tan así en ciertos países occidentales, tales como España, Reino Unido y un largo etcétera. Más bien lo que tenemos aquí es un derecho a pataleo. Y derecho a pataleo quiero decir que, vale, tú dices lo que te venga en gana y luego ya el resto que opine. Eso es más bien el derecho a pataleo, que está muy limitado, por cierto, por lo menos aquí en España. Aquí en España, pues puedes decir todo lo que te dé la gana, falta el respeto. Sin embargo, uy, cuidado con decir algo de la familia real. Que eso ya es un delito tipificado en el Código Penal español. También pasa en Reino Unido, también. Y pasa también en Estados Unidos. Y no me vendrá el típico, pero, oh, Lorenzo, que es que eso también pasa, eso es aún peor en Corea del Norte. A ver, la libertad de expresión total no existe en ningún país del mundo. No existe. Eso no, ese término liberal no existe. O sea, siempre estará limitado por el Estado, siempre. O sea, me es igual, ya, llámale al país. España, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Corea, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto quiero introducir una cosa, y es la persecución a la gente de cabecera de Reino Unido, a los cuales les han cerrado su página de Facebook. El caso de Reino Unido viene ya desde hace tiempo, que ya les han bloqueado su página de Facebook y muchas veces les han perseguido también. Y es que lo que hacen es primero bloquear la página y luego cerrársela. Es decir, en Facebook hay todo tipo de páginas que dicen toda suerte de burradas y van a por unas personas que se dedican a difundir cosas exclusivamente de Corea del Norte. ¿Por qué? Voy a desglosar el derecho de libertad de opinión y la libertad de expresarla, que es como viene en la Carta de Derechos del Reino Unido, y también lo que pasa aquí en España con la libertad de opinión. En primer lugar, vamos a ver cómo es la legislación en el gobierno del Reino Unido. En la Human Rights Act de 1998, es decir, en la Ley de Derechos Humanos, que es, digamos, una suerte de constitución basicota que tiene el Reino Unido, lo más parecido que tiene, porque, a ver, nosotros tenemos el derecho romano-francés, ¿no? Y por otro lado, en Reino Unido, pues tienen lo que se conoce como la common law. Es decir, la common law es otra forma de hacer derecho, pero bueno, esto no es el fin del vídeo, ¿no? En la Human Rights Act, que tiene la Ley de Derechos Humanos, en la sección número 12 habla de la libertad de expresión. En esta ley tenemos que irnos al articulado porque tiene por un lado la sección y subsecciones, y aquí en el artículo número 10 del capítulo segundo, creo que era, dice que todo tiene el derecho de libertad de expresión. Este derecho incluye la libertad para mantener opiniones, para recibirlas e impartir información e ideas sin interferencia de ningún ente público, a pesar y sin importar las fronteras. Luego, el ejercicio de esas libertades acarrea deberes y responsabilidades que sean sujetos de formalidades, condiciones, restricciones o penas prescritas por la ley. Es decir, aquí seguramente haya alguna ley
que te impide también, como aquí en España, insultar a la corona. Como he dicho, allí tampoco existe la plena libertad de expresión. Y también hay otro artículo, aparte del 10, el artículo 9, la libertad de pensamiento y conciencia y religión. Es decir, puedes ejercer cualquier religión que te dé la gana y también a manifestarla y también enseñarla, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, pues señores, esto no se aplica. El artículo 10 no se aplica en Reino Unido. Luego, aparte, a ver, y como Facebook está asentado en Estados Unidos, y ahora vamos a ver lo que pasa en Estados Unidos. A ver, la Constitución de Estados Unidos como tal no viene en su articulado, bueno, articulado, es una manera de hablar, ¿no? En en sus secciones, ni en sus subsecciones, la libertad de expresión. Eso viene en la primera enmienda. Que a ver, se llama enmienda, pero es una manera de hablar. No son enmiendas, son adendas que se le pone. Por otro lado están las... Se puede enmendar la Constitución de Estados Unidos tal y como lo entendemos en España, pero eso es otra cosa que no voy a hablar aquí. Es un tema ya más de derecho. En la primera enmienda habla de la libertad de expresión, como no, es un derecho de primera generación. Pero claro, mm, y dice tal cual que así. Pues vamos a ver, y es que encima estoy viendo en la página web de Estados Unidos de la Constitución, que además está en inglés y en español, curioso. Y dice así la primera enmienda. El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni de derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Es decir, mm, lo que establece es la libertad de expresión. Pero claro, por otro lado, Facebook, Meta, es una empresa privada. Ahí no entra. O sea, cuidado. Ahí entra una colisión de derechos. Y allí en Estados el derecho a la propiedad privada es Dios. Vamos. Claro, como país, como país capitalista que es, ¿no? País liberal. Y aquí yo digo una cosa. Los liberales, y esto me van a puchar por esto que voy a decir, o sea, tanta preocupación que tenéis por la libertad de expresión en los países liberales, que a ver, no os habéis centrado en verlo en los propios países en los que vosotros apoyáis. Es decir, y luego decís que Corea no hay libertad de expresión, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, que ahí y aquí digo el dicho que comenté al principio, ahí veis la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Qué me estáis comentando? Es decir, no hay libertad, o sea, yo ya he demostrado que no hay libertad de expresión en ninguna parte. O sea, libertad de expresión total, vamos, total y absoluta, ¿no? Aparte, que yo pienso que sería un caos también. Porque es que si no, aquí todo loco podría decir todo tipo, toda índole, todo tipo de burradas, ¿no? Que no voy a decir aquí porque seguramente YouTube me tiraría el vídeo, ¿no? Pero es que está limitada a sabiendas. Es decir, a sabiendas de que cualquier comentario político disidente va a ser eliminado. Es decir, que si una persona defiende a Corea del Norte, esa opinión, en un país el cual lleva en guerra contra Corea del Norte desde 1950, va a ser eliminado. Es decir, va a ser esa opinión eliminada. Es decir, esa libertad de expresión es donde a mí me dé la gana. Es decir, en Estados Unidos, donde les dé la gana. Es decir, tú, lo que antes decía yo del derecho de pataleo. El derecho de pataleo, vale, yo qué sé, de que, por poner un ejemplo, ¿no? Te puedes manifestar porque un policía, bueno, le ha dado un golpe a una persona de raza negra, pero no va a cambiar nada en las leyes. Es decir, el derecho a pataleo. Eso es derecho a pataleo. Lo mismo aquí en España. En España hay una huelga que, vale, me parece totalmente lícito que la clase obrera use sus armas, sus medios de lucha para, mm, para luchar
contra un abuso patronal, me parece totalmente lícito, pero es que no va a cambiar nada legalmente. Es decir, aquí tenemos al PSOE y a los de Podemos, que esos no han cambiado nada en 4 años. Lo único que han hecho ha sido crear subvenciones, pero es que no han cambiado nada del sistema político, en realidad. No han cambiado nada. Y tanto que venían, no, que es que vamos a cambiar todo, tal. No han cambiado nada, tampoco. Lo mismo en Estados Unidos. En Estados Unidos siguen con el mismo sistema político desde del siglo XVIII, de finales del siglo XVIII. ¿Qué me estáis comentando? Es decir, hay una serie de derechos, ¿vale? Muy bien, de primera generación que hay en Estados Unidos. En España tenemos derechos hasta de tercera generación. Es decir, derechos de primera generación son los derechos liberales, es decir, libertad de expresión, derecho a un juicio justo, etcétera, etcétera, ¿no? De segunda generación son el derecho a educación, derecho a la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya de tercera generación pues son el tema del medio ambiente y todo eso, ¿no? Esto lo digo un poco así y tal para no aburrir al personal. Lo que quiero decir es que, señores, no hay libertad de expresión, y menos cuando se trata de hablar en ciertos sitios sobre Corea del Norte, sobre la RPDC. Y para finalizar, quiero decir que no me vale que me venga típico liberal a decir, no, es que en Corea del Norte no hay libertad de expresión. A ver, machotes, tampoco la hay ni en Estados Unidos, ni en España, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún país de lo que se llama actualmente Occidente. Siempre la libertad de expresión va a estar limitada por la realidad material de cada país. Y con esto el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo y 안녕히 계십시오.